Hola y bienvenido a un nuevo video. Este ya es nuestro video número 28 en el que vamos a resolver este problema y vamos a repasar qué son los ángulos suplementarios. En videos anteriores estudiamos cómo se llaman los tipos de ángulos individuales cuando son ángulos solitarios, cuando solo tenemos uno y los dividimos en agudos, rectos, obtusos y llanos. Cuando tenemos pares de ángulos, pues hay varias divisiones, pero las principales son las complementarias que vimos en el video anterior, el número 27. Te recomiendo que lo veas antes de ver este si no has visto ese. Y los ángulos suplementarios, que son los que vamos a ver hoy. Los ángulos suplementarios son ángulos que son pares de ángulos, pueden ser grupos de 3, pero lo más común es que sean 2 ángulos nada más. Este es un ángulo llano mide 180 grados. Es el equivalente a medio giro. Si nosotros aquí dividimos este ángulo llano con un ángulo adicional, por ejemplo una división aquí, se nos forman 2 ángulos. Vamos a marcarlos aquí, el azul y este rojo que voy a poner aquí. Esos 2 ángulos sumados nos dan un total de 180 grados. Esta es una condición geométrica importante porque aplica no solo para rectas, también aplica para triángulos cuando prolongamos un lado y se nos forma unos ángulos suplementarios. Entonces es importante que recordemos que 2 ángulos suplementarios suman siempre 180 grados. Leemos el problema. ¿Cuánto vale el ángulo A o B? En videos pasados vimos cómo se nombran los ángulos dependiendo, pues si es un nombramiento directo. Por ejemplo, si este ángulo te dijeran este ángulo se llama A, pues directamente así lo analizamos, pero como aquí se analiza por puntos, tenemos que ver cuáles son los puntos que se unen para formar ese ángulo. Los puntos son A o B, por lo tanto el ángulo que vamos a calcular es este de aquí, en donde está la ecuación que dice 10x más 20. Vamos a establecer la ecuación aplicando lo que acabamos de repasar ahorita. Estos 2 ángulos sumados nos forman un ángulo llano de 180 grados, entonces vamos a sumar las 2 ecuaciones que tenemos aquí para poder nosotros encontrar el valor del ángulo despejando la x. Entonces lo primero que hacemos es sumar las ecuaciones. 10x más 20, que corresponde a la primera expresión, y le vamos a sumar la otra, la de acá, que sería la del ángulo BOC, 12x más 17. Esto nos suma 180 grados. Recuerden que cuando trabajamos con un ángulo complementario como este, suman 90 grados, pero en el ejemplo de hoy son suplementarios y por eso se iguala a 180. Vamos a reducir términos comunes. Tenemos términos que tienen variable x, que serían el 10 y el 12. Sumados nos dan 22x, y vamos a sumar también los términos numéricos que son 20 y 17. Nos dan 37. Vamos a hacer un despeje para poder encontrar el valor de la letra x. El 37 que está sumando pasaría del otro lado restando, pasaría como un número negativo. Vamos a ponerlo aquí. Siempre que despejamos algo, sumando o restando, tenemos que ponerlo después del término que ya teníamos a la derecha. Nunca ponerlo antes, porque es más probable que nos equivoquemos con los signos. Entonces, para evitar siempre que mandemos algo despejando, lo vamos a poner después como haciendo fila. Vamos a reducir esa expresión. 180 menos 37 nos da 143. Entonces este 22 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Los números que dividen se colocan siempre en la parte de abajo, siempre y cuando tengamos una raya que indique la división. 180 menos 37, entonces nos da 143, y abajo ponemos el 22. Resolvemos la operación y el resultado de dividir esto nos da 6.5. Puedes usar tu calculadora para comprobar el resultado. Ahora, este resultado es el valor de la variable x. No nos están pidiendo o no nos están preguntando cuánto vale la variable, nos están preguntando cuánto vale el ángulo completo. Para nosotros poder encontrar el valor del ángulo tenemos que sustituir, nos piden el A o B. Ese valor lo tenemos que sustituir en la ecuación 10x más 20. En este tipo de ejercicios casi siempre la variable que se calcula, que suele ser una x, nos da un número exacto. Casi siempre.
pero a veces nos da un decimal. Por ejemplo, nos dio 0.5 y está bien. El problema hubiera sido si el decimal hubiera sido un decimal que no fuera, por ejemplo, 0.5, puede ser a veces 6.179. Ese decimal es digno de análisis porque cuando se diseñan estas expresiones o nos da número entero o nos da 0.5. No es que esté mal, pero suele haber irregularidades cuando pasa eso. Entonces, si tu decimal no te da 0.5 o no te da un número entero y el decimal aquí te da un poco irregular, te sugiero que revises tu procedimiento para verificar si sí lo estás haciendo bien. Si no hay problema, puedes continuar y al final compruebas. Vamos a sustituir entonces el 6.5 aquí. 10 por 6.5 más 20. Eso nos da 65. 10 por 6.5 y le sumamos 20 de forma que nuestro ángulo AOB es igual a 85 grados. Entonces este valor que nosotros tenemos aquí nos da 85 y si sustituimos la X en este punto de acá nos da 95 grados. Si nosotros lo sumamos ambos nos da 180, lo que nos comprueba que hicimos el procedimiento correctamente. Recapitulando entonces, tomamos las dos ecuaciones, las sumamos y les igualamos a 180. Hay que reducir términos, despejar la X y encontrar el valor de la variable, y una vez que tengamos el valor de la variable nos fijamos cuál es el ángulo que nos están pidiendo, tomamos su expresión y ahí sustituimos el valor de la X. En este problema el resultado nos dio 85 grados, por lo tanto esta sería nuestra respuesta correcta.